a verla para adelantar las actividades. Entonces, chicas, pasa y sucede algo. Revisando el cronograma de la fase actual, que es la fase de evaluación, ustedes en este momento tienen prácticamente un mes para entregar todas las evidencias correspondientes a la fase de evaluación, ¿cierto? Entonces voy a ir por acá. Conmigo, como les decía hace un momento, ustedes van a ver tanto la competencia promover, que tiene 4 actividades, presentación de proyecto de vida, diagrama de sistemas, estrategia para el uso racional de los recursos naturales y una solución de un caso. Eso en cuanto a la competencia Enrique Lowe, o como también se le conoce, y competencia promover. En cuanto a la competencia de ejercer derechos, esa competencia tiene 12 actividades. Un taller, tiene un foro sobre características del trabajo en el contexto local, tiene un informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, gráficos sobre la negociación colectiva, una infografía sobre la huelga, mapa mental, violación de derechos del trabajo, foro estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela, y un texto argumentativo. Nos falta por acá foro Estado Social de Derecho y una presentación. De esta última competencia de ejercer derechos son 12 evidencias que ustedes deben entregar, más 4 de Enrique Lowe, sería un total de 16 evidencias. Dado que el tiempo es muy corto, ustedes deben terminar de entregar actividades el 12 de diciembre. Hemos hablado como equipo ejecutor con los demás instructores que hacen parte de la ficha, que vamos a tener en cuenta las evidencias que sean más características o más representativas de las mismas para poder calificarles por medio de ellas. Es decir, no vamos a desarrollar todas las 12 actividades de la competencia de ejercer derechos, pero sí vamos a realizar algunas y con esas vamos a validar todas las evidencias. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a volver por acá, voy a buscar en la fase, recordemos que estamos en fase evaluación. Estamos en la fase de evaluación. De la guía 7 hace parte las evidencias de Enrique Lowe, y en la guía número 8 está ejercer derechos. Entonces, ejercer derechos tiene 4 resultados de aprendizaje. Este es el primero. En el primero hay 2 evidencias. En el segundo resultado de aprendizaje hay 4 evidencias. Tercer resultado de aprendizaje hay 4 evidencias también. Y en el cuarto resultado hay 12 evidencias. ¿Qué vamos a hacer? Por cuestiones de tiempo y para que sea más práctico para ustedes, y pues el ideal es que todos puedan pasar a etapa productiva, vamos a tomar una evidencia de cada uno de los resultados. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Del primer resultado de aprendizaje vamos a desarrollar el primer taller, es decir, esta primera evidencia. Del segundo resultado vamos a hacer el informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Del tercer resultado vamos a realizar el mapa mental, violación de derechos de trabajo, y del cuarto resultado de aprendizaje vamos a hacer el foro Estado Social de Derecho. ¿Qué vamos a hacer? Como no se pueden dejar evidencias en blanco, ¿por qué? Porque la plataforma no nos va a poder permitir calificar sobre 4 evidencias nada más. Las demás evidencias las vamos a rellenar, por decirlo de alguna manera, con las evidencias que vamos a hacer. Es decir, como en el último resultado hay un foro, la misma respuesta que ustedes tienen en este foro, que van a dar en este foro, la van a colocar en este de estudio de casos, la van a colocar en este sobre convenio colectivo del trabajo, y la van a colocar en foro sobre características del trabajo del contexto local. Aquí, por ejemplo, ya tendríamos las 2 evidencias completas del primer resultado que nos permite evaluar el sistema. Para la segunda, el foro pues ya sabemos que lo resolvemos o lo diligenciamos con el último foro, que es el que vamos a realizar dentro de las actividades. Con este informe de trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos colectivos, ustedes van a validar gráfico de la negociación colectiva e infografía sobre la huelga. Del tercer resultado, con el de mapa mental, ustedes van a validar cuadro comparativo y texto argumentativo. Y validan el de presentación. ¿Para qué? Para que todas las evidencias, todas las casillas nos queden diligenciadas y el sistema nos permita poder evaluar pues toda la competencia con esas 4 evidencias que ustedes entregan. ¿Clara la información, chicas, o hay preguntas al respecto?
Ay, yo no estaba compartiendo pantalla, o sí estaba compartiendo, perdón. Ay, creo que no. No, no, señora. Ay, qué pena con ustedes. Yo no sé. Yo estaba mostrando pensando que estaban bien. Bueno, de lo que les acabo de explicar, chicas, ¿tienen preguntas? Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, lo que pasa es que por motivos de trabajo yo no había podido entrar a la plataforma ni nada Ujú. y no pude hacer actividades ahí. ¿Qué tengo que hacer o qué? Tienes que hablar directamente con el instructor de la competencia para que te habilite las actividades y pues tú puedas cargarlas. Ah, ya, ok, listo, muchas gracias. Vale. Por acá creo que me escribieron que no habían entendido. Espérate, miro por acá. Sí, voy a repetir porque pues pensé que estaba compartiendo imagen y mentiras que no. Listo. ¿Qué sucede? Como el ideal es ayudarles, es decir, que ustedes no se vayan a ver represados con 16 evidencias, porque pues realmente 16 evidencias en 30 días para no solamente esas dos competencias, sino con las demás que tienen, es saturarlos a ustedes. Entonces, ¿qué acordamos todos los instructores? Dejar las evidencias más representativas para realizarlas y sobre ellas calificar. Pero, ¿qué sucede? Si la competencia de ejercer derechos tiene 12 evidencias, el sistema no me va a dejar evaluar con solamente 4. Entonces, ¿qué sucede? Las demás evidencias que no vamos a realizar se van, entre comillas, digámoslo de esa manera, rellenar con las que sí, para que el sistema tome la información y nos permita evaluar la competencia. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual en cada clase, yo se les voy diciendo, listo, con esta evidencia que vamos a desarrollar van a validar esta o aquella. ¿Qué es el ideal? De este primer resultado de aprendizaje hay dos evidencias. Una que es un taller, que es el que vamos a realizar dentro de la clase, con el que validamos ese resultado de aprendizaje, y hay un foro sobre características del trabajo en el contexto local. Este foro no lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a validar con el del resultado de aprendizaje número 4. Es decir, de todas las evidencias solamente vamos a dar respuesta a uno, que es el Foro Estado Social de Derecho, y con esa misma respuesta de ese foro vamos a diligenciar los demás foros. ¿Para qué? Para que queden activados en el sistema y que nos permita evaluar. Entonces, primer resultado de aprendizaje lo vamos a validar con el taller. El foro lo rellenamos con la misma información del resultado de aprendizaje número 4. En el segundo resultado de aprendizaje vamos a realizar la actividad que dice informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Con esta misma información vamos a diligenciar o rellenar, por decirlo de alguna manera, la que es gráfico de negociación colectiva infografía sobre la huelga. Recordemos que los foros los diligenciamos con la misma información del resultado de aprendizaje número 4. Aquí en el número 3 vamos a hacer la de mapa mental violación de derechos del trabajo. Con esa misma información validamos cuadro comparativo, derecho de petición, acción de tutela y texto argumentativo. ¿Listo? Y en el último resultado de aprendizaje, pues solamente vamos a diligenciar el foro Estado Social de Derecho. Esta presentación, que es acá un documento, lo vamos a validar con este mismo mapa mental. Entonces, a medida que vamos desarrollando las actividades, en esa misma sesión yo les digo, bueno, con esta actividad validamos esta y validamos esta. Es decir, suben la misma evidencia en las que yo les indique en el momento para que pues ustedes ya puedan completar como tal esas 12 actividades de la competencia y que el sistema me permita evaluarles. Luisa, tienes la mano alzada, te escucho. Una pregunta, ¿y esas actividades dónde aparecen? Estas aparecen acá directamente en la guía. Vamos a revisar. Recordemos que ustedes ya están trabajando sobre la fase número 4, ¿cierto? Que es la fase evaluación. En esta parte de abajo aparece la guía número 7. Digamos que en este momento como que me adelanté un poco los hechos. Ustedes están trabajando, creo que es la guía número 7. Correspondería empezar con Enrique Lowe. Pero pues cuando hice el anuncio no me fijé y les programé primero ejercer derechos. Es que pues digamos que en teoría no hay problema. Pero entonces vamos a empezar primero con la guía número 8. Aquí en la guía número 8, ustedes revisan acá, voy a abrirla, aparecen todas las evidencias correspondientes a la competencia ejercer derechos. Entonces vamos a mirar por acá.
¿Dónde están? Este es el cronograma y esta es la guía. Listo. En la guía número 8 aparece como tal la competencia. Esta competencia es la que termina en 1501. Entonces vamos a buscarla acá en la guía y vamos a ver desde dónde aparecen como tal las evidencias, desde qué página. Listo. Entonces, a partir de la página número 7 empiezan las actividades correspondientes a esta competencia. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas frente a cómo vamos a manejar las evidencias tanto en ejercer derechos como en Enrique Law. ¿O está clara la información hasta ahí? ¿Clara la información, chicas? Profe, está clara, pero yo tengo una observación. Lo que sucede es que Sí. yo por lo menos el día de hoy estuve trabajando en la plataforma y Sí. no me aparece ninguna evidencia de las tuyas. O sea, me aparece como tal en la guía, pero habilitada para cargar evidencias en el Sajuna no aparece ninguna. Déjame ver porque yo ayer habilité todo. Espérame, cambio de rol. A ver por qué de pronto no aparece. Porque es raro porque yo ya las tenía habilitadas. Incluso las dejé con fecha límite hasta el 12 de diciembre. Entonces acá ya me aparece cómo les aparece a ustedes en formato de aprendiz. Entonces, fase 4, miremos la guía, la guía número 8. Ay, sí, porque está, sí, está oculta. Déjenme, ya se las activo. Ah, sí, efectivamente aparece oculta para los aprendices. Sistemas, por acá. Listo, vas mirando por favor y me indicas si ya te van apareciendo. Y ya. A mí solo me aparece hasta la guía 7. Acá ya las estoy activando, las de la guía 8. No, es que no bloquearon todos, sino uno por uno y toca una por una volverlas a activar. Listo, en cuanto a lo mío, ya está, ya tiene que aparecerles visible. Pueden darle a actualizar a la plataforma y ya tienen que aparecer. Sí, sí, señora, efectivamente ya aparece. Listo, perfecto. Entonces, igual lo voy a poner acá como versión aprendiz para poder ir mirando la parte de ustedes. Entonces, chicas, hoy vamos a empezar con la competencia ejercer derechos, es decir, la competencia que aparece en la guía número 8. ¿Listo? Como para pues no perder como el hilo de lo que ya estaba preparado, porque pues sí me disculpo, no revisé las guías, sino me basé solamente en la programación que me habían brindado y pues se tenía que haber empezado primero con ejercer Enrique Law y luego ejercer derechos, pero pues vamos a iniciar al contrario, ¿listo? Entonces, para nosotros poder arrancar en cuanto a lo que es ejercer derechos, es importante primero reconocer lo que es como tal la definición, quiénes son las personas que lo regulan, por qué es importante que nosotros conozcamos esa parte de ejercer derechos. Entonces, hay una entidad a nivel internacional que se llama la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es la que vela precisamente porque estos derechos fundamentales del trabajo sean tenidos en cuenta y que se haga una vigilancia extrema de ellos en cada uno de los rincones del mundo. Ellos mencionan que estos derechos son aquellos derechos y libertades que posee cada uno de nosotros por el simple hecho de ser seres humanos. Y como somos seres humanos, pues tenemos unos derechos que deben ser garantizables y que no deben pasar por encima de ninguna persona.
Estos derechos se encuentran reconocidos y garantizados no solamente por la Constitución y las leyes respectivas de cada país, sino a nivel internacional. Es decir, no solamente en Colombia se tienen en cuenta esos derechos, sino en cualquier rincón del mundo, y por ende, estos derechos deben ser respetados tanto por quien genera el cargo, el trabajo, que es el empleador, como por los mismos trabajadores, respetando como tal esa relación laboral. Dentro de esta organización que es la OIT, también hace parte fundamental los derechos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nos dice, a medida que la persona obtiene un trabajo decente, es decir, que vaya acorde a sus expectativas, a su conocimiento, a su experiencia, pues asimismo este trabajo debe reconocer ese esfuerzo para que la persona gane equitativamente a lo que está haciendo, a lo que estudió, es decir, que haya como tal una unanimidad en cuanto al cargo que se va a desempeñar con los beneficios que esta persona va a poder tener dentro del mismo. Que haya una igualdad tanto en hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque anteriormente la mujer ni siquiera podía buscar trabajo, la mujer solamente estaba relegada a las labores del hogar. Hoy en día es muy importante que se mantenga como tal ese equilibrio, ese trato a nivel laboral de que tanto el hombre como la mujer puedan desempeñar las mismas actividades, pues siempre y cuando tengan la misma educación, la misma experiencia para dicho cargo, y que asimismo también sea la remuneración que sea equitativa. No que porque se sea hombre pueda ganar más que la mujer o deba ganar más que la mujer, o en caso contrario. Dentro de esta declaración nos habla un artículo muy puntual, que es el artículo 23, que nos dice, primero, que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo, es decir, que no haya presión por ningún medio para que la persona se vea obligada a ejecutar un trabajo. Si bien es cierto, cada uno de nosotros, digamos que pues no trabaja simplemente por gusto, sino por una necesidad principalmente, pero que esa necesidad no se vuelva obligación para que la persona acepte cualquier trabajo que no llegue a desdignificar las labores que esté realizando. Nos dice también que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual, lo que hablaba hace un momento, es decir, que tanto hombres como mujeres teniendo la misma capacitación y experiencia, pues deben llegar a ganar exactamente lo mismo. Nos dice también que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa, repite exactamente lo que acabo de mencionar, que sea satisfactoria y le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que sea complementada en caso necesario por cualquiera de los otros medios de protección social. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago sea siempre, el ideal es que sea 100% a nivel económico, a nivel efectivo, en cheque, transferencia, que sea dinero lo que reciba la persona por ejecutar su trabajo. Algunas personas muy vivas hacen que las personas realicen algunos trabajos bastante fuertes, bastante delicados y les pagan en especie. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure la existencia conforme a la dignidad humana, quiere decir que la persona con ese salario que se está ganando pueda satisfacer todas sus necesidades básicas. Necesidades como cuáles: un techo, una alimentación, un vestuario, una educación, un transporte, todas aquellas necesidades que si nos pagan en especie, pues lastimosamente no vamos a poder satisfacer. Regálame un segundo, chicas. Bueno, también acá nos dicen que por cualquiera de los otros medios de protección social, que no solamente haya un pago económico, sino también que se le brinde la posibilidad a la persona de pertenecer a las entidades de salud básicas o necesarias en todos los trabajos, es decir, que haya una afiliación a seguridad social, a una ARL y a un fondo de pensiones que aseguren como tal beneficios para ese trabajador en cualquiera de los tipos de contratación que pues puedan existir. Y por último nos dice, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses, es decir, que sin importar si somos nuevos o somos antiguos en un puesto de trabajo, cada uno de nosotros puede hacer valer sus derechos como trabajador haciendo parte de esos sindicatos o llegando inclusive a formarlos dentro de la empresa.
y esto no puede ser razón para que la empresa llegue a tomar represalias o tildar o señalar a la persona que los está creando, precisamente porque pues está en búsqueda de que esos derechos fundamentales prevalezcan y se tengan en cuenta. Como les decía hace un momento, la OIT es la empresa o la entidad como tal que regula todo lo que tiene que ver con estos derechos fundamentales. Ellos tienen 4 objetivos estratégicos. Cumplir todas las normas y los principios de los derechos fundamentales, es decir, que todas las empresas sigan como tal esas pautas, generar mayores oportunidades para que tanto hombres como mujeres puedan tener trabajos dignos, es decir, ellos revisan cada listado de empleos de cada uno de los países, se revisan cuáles están atentando tal vez contra la dignidad de la persona y los van desclasificando y van revisando cuáles ayudan a fomentar esa dignidad y los van clasificando como empleos dignos y propios para que las personas los puedan ejercer. Mejora la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos, lo que les mencionaba hace un momento, hacer empleos mucho más estables, que se tenga esa garantía de que ese empleado va a estar asegurado en esas 3 entidades, salud, ARL y pensión, para el caso tal de que sufra una enfermedad, un accidente laboral o de tránsito, pues tenga como tal cubrimiento a sus necesidades. Y fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. Digamos que dentro de todo el ámbito o todo el contexto laboral, estos 3 entidades o estos 3 personajes, por decirlo así, son los que regulan dentro del gobierno, dentro de la nación, del país, regulan todo lo que tiene que ver con esos derechos fundamentales del trabajo. Los empleadores, que son los que generan como tal los cargos, los trabajadores quienes los ejecutan, y el gobierno que hace la función de regulación de que todo ande pues a las mil maravillas dentro de ese contexto laboral. Ellos dicen que para que esas normas y estos principios como tal se puedan cumplir, se deben tener en cuenta 4 aspectos. La libertad de asociación sindical, que es el mismo reconocimiento a la negociación colectiva, los que les mencionaba hace un momento, en cuanto a la persona puede crear sindicatos o puede afiliarse a ellos sin que la empresa vaya a tomar represalias sobre este trabajador por querer hacer respetar sus derechos en el trabajo. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio, la clasificación que hacen ellos en cuanto a las actividades laborales para saber si son dignas o no son dignas de ejecución, la abolición efectiva del trabajo infantil. Recordemos que en muchas empresas o hay muchos niños también que abandonan sus estudios o por necesidad tienen que empezar a trabajar desde muy temprana edad. Entonces hay una regulación para que las empresas puedan contratar esos menores de edad sin caer como tal en el abuso o la explotación infantil. Y por último, la eliminación de la discriminación en materia de empleo o de ocupación. Dentro del contexto laboral existen muchísimas formas de discriminación y eso hace que como tal pues se vea cada vez menos personas laborando en determinados cargos precisamente por esa forma de discriminación. ¿Hasta aquí vamos claros o hay preguntas, chicas? Claro, profe. Listo. Y sí, Juliana, dando respuesta a tu pregunta, sí, de los 4 foros solamente se trabaja uno. Listo, entonces continuamos acá. Como les mencionaba hace un momento, dentro del contexto laboral hay muchas formas de discriminación. Digamos que las principales o las que más se logran evidenciar es por pertenecer a un grupo étnico, por el color de la piel, aunque Colombia es un país en el que tenemos muchísimos colores de piel, desde el blanco más blanco, muy pálido, hasta la persona más negrita, aún así sigue habiendo discriminación por el color de piel. El sexo de la persona, y principalmente esto hace referencia a la identidad sexual de las personas, es un tema que genera todavía mucho tabú y demasiada discriminación cuando se habla de inmersión en el ámbito laboral. Las creencias religiosas, el origen nacional, recordemos que hubo una época en la que tuvimos muchísima población de otro país, de Venezuela para ser más exactos, y se empezó a generar un sesgo frente a esta población, se llegó a tildar, se llegó a señalar, y pues eso también
influyó en que pues muchas de estas personas no pudieran conseguir un empleo digno. La opinión política, aunque ya no se nota tanto, hubo un tiempo en que sí fue muy sesgado el mundo laboral frente a la opinión política. El origen social, esto hace referencia a los estratos sociales y al lugar de residencia, de dónde viene la persona, dónde vive, inclusive dentro de la misma región o en la misma ciudad, ese lugar de residencia, ese barrio donde vive la persona, puede llegar a ser señalado o tildado y esto le puede generar problemas para poder conseguir trabajo. En cuanto a la explotación frente al trabajo infantil o a los trabajos como forma de esclavitud, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, tiene una serie de convenios que relacionan precisamente la libertad, que están relacionados directamente con la libertad individual. ¿Qué quiere decir esto? La forma o les muestro por acá, está directamente relacionado con este punto. Eliminación de las formas de trabajo forzoso o obligatorio y la abolición del trabajo infantil. Entonces, estos dos convenios buscan precisamente aclarar todas las dudas que se tengan frente a estos dos temas. Cada uno tiene un convenio, digamos, el trabajo forzoso como forma de esclavitud es el convenio 29 y el trabajo infantil el 138. Cada uno tiene definición, características, el paso a paso a seguir si se llega a presentar esa situación y el cómo debemos actuar frente a la misma. Por ejemplo, el de trabajo forzoso como forma de esclavitud nos lo define como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo una amenaza de cualquier pena y para el cual el individuo no se ofrece voluntariamente. ¿Alguno de ustedes sabe de pronto un ejemplo, han escuchado en las noticias una situación que genere un trabajo forzoso como forma de esclavitud? Se suele escuchar mucho por las noticias ese tipo de situación. ¿Ninguna? Bueno. Pasa y sucede que se escucha mucho en las noticias cuando dicen se llevaron a un grupo de jovencitas con el sueño, con la idea de modelar en un país X, se las llevaron con engaños y cuando llegaron a ese país X les quitaron sus documentos, sus pasaportes y las pusieron a prostituirse. O en algunos otros casos se las llevaron como trata de blancas. Esto es un trabajo forzoso como forma de esclavitud. ¿Por qué? Porque la persona se la llevan bajo una amenaza o bajo un engaño y terminan realizando una labor totalmente diferente a la que en un inicio se había acordado. ¿Qué sucede? Aquí la persona siempre va a estar bajo amenaza porque o peligra su salud, siendo una persona de trata de blancas, una persona que lleva y trae droga, o en el momento que se está a la persona llevando para prostituirla a otro país, se le está amenazando no solamente su integridad, sino también, y en muchas ocasiones, se amenaza la integridad de su familia. Entonces la persona termina realizando un trabajo que no quiere realizar, pero se está viendo amenazada y obligada para poderlo desarrollar. Entonces, este convenio habla acerca de todo lo que se tiene que hacer frente a este tipo de situación y cómo se puede llegar a denunciar el mismo. El trabajo infantil como forma de esclavitud o de abuso también en la parte infantil nos dice que está el convenio 138 y este convenio surgió precisamente por la necesidad de algunas empresas de poder verificar y validar aquellos menores de edad que estaban trabajando con los mismos, es decir, para no generar sanciones, para no generar multas frente a estas empresas que ya contrataban a los menores de edad. Entonces se hizo la siguiente tabla. En esta tabla ustedes van a encontrar la regla general y cuando la economía y los medios de educación están insuficientemente desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? En regla general, cuando hay un menor de edad, pero este menor de edad no quiere estudiar. Es decir, la familia tiene las condiciones de cómo ponerlo a estudiar, de que el menor salga adelante, pero el menor no demuestra interés en realizarlo. Y abajo encontramos la situación del caso contrario. Aquel menor de edad que aunque sí quiere estudiar, su familia no cuenta como tal con los medios para que estudie y las necesidades de su casa son muy urgentes
y esto hace que a temprana edad tenga que salir a trabajar. Entonces, en la primera contamos con los recursos, pero no queremos estudiar, y en la segunda no contamos los recursos, aunque queramos estudiar. Entonces, por ello existe esta tabla. Esta tabla que dice la edad mínima general para entrar a trabajar en una empresa legalmente constituida y revisa en cuanto a trabajos ligeros, es decir, trabajos que cualquier persona puede realizar y que no va a poner en riesgo la salud de ese menor, y ya trabajos que son más peligrosos, que sí requieren de cierto cuidado como tal. Para que el menor entre a trabajar, requiere como tal la autorización de los padres para poder firmar ese contrato de trabajo. Entonces, para el niño que no quiere estudiar, aunque tiene las posibilidades, la edad mínima para entrar a trabajar son 15 años, como regla general. Pero en trabajos ligeros puede entrar a trabajar desde los 13 años. Para que el niño que no tiene las condiciones para seguir estudiando y le toca entrar a trabajar en una edad temprana, como regla general puede ingresar a los 14 años y en trabajos ligeros puede ingresar desde los 12 años. Cuando se habla de trabajos peligrosos, el ideal es que a partir de los 18, cuando ya es un adulto, cuando ya es mayor de edad, pues pueda empezar a desarrollarlos. Pero la ley o la OIT permite que a partir de los 16 se empiecen a desarrollar estas actividades teniendo ciertas condiciones, como ciertas restricciones, para que ese menor de edad pueda estar desarrollando este tipo de trabajos. Siempre se tiene que contar como tal con la autorización de los padres del menor en cualquiera de los dos casos. Entonces, dentro de este primer resultado de aprendizaje nos dice que pues la información que necesitamos para poderla desarrollar va hasta ese punto. Entonces, vamos a leer la primera evidencia, que es el taller, el que vamos a desarrollar, que nos pide exactamente que hagamos. Entonces, según la guía, nos dice que debemos hacer un taller, eso es un documento escrito, a partir de nuestras propias experiencias, de nuestra familia y de las personas que conocemos. Vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la actividad económica más importante de nuestro municipio o región? Es decir, de dónde vivimos. ¿Cómo es el trabajo en la región? Es decir, si tenemos nuestra región cuenta con un trabajo más formal, es decir, con contratos establecidos para todas las personas del pueblo o de la ciudad, o en caso tal, prima o se llevan como más en cuenta los trabajos informales. Se debe hacer una consulta sobre fundamentos de economía y se debe hacer una línea de tiempo teniendo en cuenta las principales características para cada uno de los periodos. Luego se tiene que, bueno, esto dice que hacer la presentación online, esto no, porque pues hace parte de la explicación, y nos dice que como tal tenemos que hacer un mapa mental teniendo en cuenta las definiciones como trabajo, precarización, terciarización, deslaboralización y la relación que tiene con la dignidad humana. La evidencia, según la guía, se dice que tiene que entregarse con título, introducción, solución de las preguntas, el mapa conceptual, la línea del tiempo, conclusiones y bibliografía, dado que nos pone pues a consultar documentos. Se entrega en formato Word o PDF. Perdón. El ideal es que todas las evidencias ustedes las entreguen en formato PDF para el que el momento que nosotros descargamos y evaluamos, pues no se vaya a modificar como tal el formato de entrega. Y dice que mínimo se deben entregar 3 hojas para poder cumplir con la evidencia. ¿Qué es el ideal o qué les propongo yo para realizar la evidencia de una manera más resumida, más corta y pues mucho más eficiente? Realizarlo a través de este Canva. Les voy a hacer la explicación y en un momento les comparto el enlace para que pues podamos desarrollarlo. Bueno, esperemos que cargue. Mientras carga, les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, Luisa, ¿tú de dónde eres? ¿Me escuchas, Luisa? Bueno, mientras Luisa contesta, Catherine, cuéntame de dónde eres. Chicas, ¿me escuchan? Bogotá, profe.
De Bogotá, listo. Juliana. Juliana. Bueno, creo que no están ausentes las chicas en este momento. Bueno, ¿qué es el ideal? Que esta actividad, este informe o este taller que ustedes deben entregar lo puedan hacer de una manera mucho más resumida, más concreta, a través de este Canva. ¿Qué es el ideal? Que lo podamos realizar en clase, pero pues creo que solamente Catherine es la que está activa en este momento. Luisa y Juliana creo que no me están escuchando, entonces como que sería complicado desarrollar la actividad. Más sin embargo, el ideal que es. Esta es la evidencia que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Aquí en este documento están las regiones a las que hace parte o que hacen parte de nuestro país, ¿cierto? Está la región Caribe, está la región Pacífica, aquí encontramos región Andina, región Orinoquía, región Amazónica, y la región insular, es decir, hay 6 regiones bajo las cuales podemos trabajar, que es el ideal que ustedes escojan en la que ustedes viven y a través de este documento pues desarrollemos la actividad. ¿Cómo se desarrolla la actividad? Pues primero, el documento yo se los enviaría a través del grupo de WhatsApp para que pues así en blanco para que ustedes lo puedan diligenciar en la hoja que ustedes quieran desarrollar, ya sea región Caribe, la Amazónica, en la que ustedes pertenezcan. Entonces escriben el nombre. Aquí vamos a desarrollar o dar respuesta a las preguntas que tiene la guía. Como por ejemplo, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes del municipio o la región Caribe? Entonces buscamos las principales, las que más sobresalen dentro de la región. Digamos que en esta región, por ser una región costera, tiene que ver más la parte marítima, la parte turística. De pronto son las actividades que más sobresalen o son más representativas de la región. Aquí, ¿cómo es el trabajo en la región Caribe? Si el trabajo prima el trabajo formal o el trabajo informal. Y si, por ejemplo, es el trabajo informal, ¿qué tipo de trabajo informal es el que más se desarrolla? Tal vez la venta de comida, la venta de ropa, la venta de productos de pronto turísticos, qué es lo que más se nota dentro de la región y pues qué es lo que mueve más la economía. Estas preguntas son iguales para todas las regiones. Definir trabajo, definir precarización, terciarización, deslaboralización y cuál es la relación que ustedes encuentran entre trabajo, es decir, entre el concepto de trabajo y el concepto de dignidad humana. Para ustedes, ¿cuál sería la relación que tendría que haber ahí? Entonces, ¿qué es el ideal? Que bajo este documento pues podamos desarrollar esa evidencia mucho más corta, mucho más resumida y pues podamos cumplir con la misma. Preguntas que tengan frente a ella. Profe, o sea que lo que estás diciendo es que no vamos a realizar el taller como dice en el Word, sino solo lo realizamos en Canva A través de y, y correcto. te lo compartimos, ¿sí? Lo suben a la plataforma. O sea, una Sí. vez yo Ah, ok. les voy a enviar este documento por el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes escogen la región que quieren trabajar y esa es la única que diligencia. Una vez lo tengan diligenciado, lo convierten en PDF y lo suben aquí a la plataforma. Déjame, vuelvo por acá. Van a la plataforma y lo suben acá donde dice taller, es decir, a la primera evidencia del primer resultado de aprendizaje, este taller. Como el primer resultado de aprendizaje tiene solamente 2 actividades, taller y foro, solamente por ahora suben el taller. Cuando ya sea la hora de realizar este foro, ahí sí la misma información de este foro lo ponen en estudio de caso, lo ponen en convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical y en el que corresponde al trabajo en el contexto local. ¿Para qué? Para que tengamos ya las 2 evidencias de este primer resultado de aprendizaje y nos permita evaluarlo. ¿Claro? Sí, sí, señora, claro. Listo, perfecto. Voy a hacer la análisis. Entonces, con ese ya tendríamos el primer resultado de aprendizaje. ¿Qué es el ideal? Yo creo que alcanzo a explicar el segundo y ahorita les explico cómo haríamos
esa segunda evidencia o la primera evidencia del segundo resultado de aprendizaje. Para este segundo resultado, es importante que ustedes conozcan la definición o los conceptos que se requieren en cuanto a lo que es trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Cuando nosotros hablamos de trabajo decente, estamos hablando de aquellos trabajos que no están afectando mi dignidad humana, que no me van a denigrar a mí como persona, como hombre o como mujer, y que como tal mi dignidad, valga la redundancia, no se está viendo afectada, como en el caso que les exponía hace un momento de la trata de blancas, de personas que son llevadas con engaños a realizar aquellos trabajos pues que realmente no desean realizar. Entonces, trabajo decente, todo aquel que no afecte la dignidad humana. Ciudadanía laboral, todas las personas que hacen parte de ese contexto laboral. Desde aquel portero que nos, valga la redundancia, que nos abre la puerta a la empresa en la que trabajamos, la señora de los tintos, la señora aseadora, hasta el director de la empresa hacen parte de esa ciudadanía laboral. Es decir, todas las personas que intervienen dentro de ese mismo contexto laboral. Derechos individuales, los derechos que yo tengo como trabajador y como persona que deben ser respetados dentro de ese contexto laboral, y los derechos colectivos, los que no solamente me implican a mí, sino también a mis compañeros, no solamente de área de trabajo, sino de la empresa como tal o del gremio al que yo hago parte. Entonces, la OIT nos dice que como tal, es contar con todas las oportunidades que nos brinde un trabajo que sea productivo, que tenga un ingreso digno, que nos permita tener salud y seguridad en el trabajo, es decir, que contemos con todas las herramientas para garantizar nuestra seguridad al momento de ejecutar ese trabajo, y la protección social para nosotros y las familias, es decir, los aportes a la seguridad social, donde no solamente el trabajador está vinculado, sino también su núcleo familiar primario, es decir, si ya tenemos una familia constituida, va a estar nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, junto con los niños, o en caso tal, solamente los hijos. O aquellas personas que tal vez todavía no han conformado su propio hogar y tienen incluido en su seguridad social a sus padres, pues que puedan contar como tal con esa protección dentro de ese sistema de salud. Entonces, todo esto, la OIT nos dice que busca precisamente garantizar que haya una igualdad de oportunidad y trato tanto para los hombres como las mujeres en la ejecución de cualquier actividad laboral. La OIT, como les mencionaba hace un momento, tiene 4 objetivos específicos: crear empleo e ingresos dignos que vayan acorde como tal a lo que la persona está ejecutando, al conocimiento de la experiencia previa que ya tenga, garantizar los derechos de los trabajadores, es decir, que no solamente estén escritos en un papel entre lo que la persona debe hacer y lo que debe, entre los derechos y deberes, sino que realmente se garantice la ejecución de los mismos, extender esa protección social, que no solamente el trabajador se vea beneficiado, sino también su familia, y promover el diálogo social. Ese diálogo social, recordemos, entre las 3 participantes de este contexto laboral, que son las empresas, los trabajadores y el gobierno. Frente a los convenios, recordemos que lo ideal frente a los trabajos es que haya como tal una libertad colectiva. Esta libertad colectiva nos habla de los sindicatos y de la negociación colectiva. Estas 2 cosas van unidas, van de la mano una de la otra. ¿Qué quiere decir? Que la OIT busca que se defienda como tal la participación de los empleados en la ejecución de diversas actividades que tengan que ver con propender la defensa de esos derechos dentro de ese contexto laboral. Entonces nos dice, para poder crear sindicatos, el convenio que existe es el número 87, que nos habla sobre esa libertad sindical y la protección de los derechos a la sindicación, es decir, de aquellas personas que crean los sindicatos o que hacen parte de los mismos. Y el convenio 98, que nos habla de ese derecho de sindicación, de cualquier persona puede hacer parte del sindicato y hacer parte de esa negociación colectiva. La negociación colectiva hace parte de las funciones del sindicato, digamos que es la razón de ser como tal del sindicato, y esos existen en diferentes grupos teniendo siempre la misma función.
defender los derechos del trabajador. Estos sindicatos pueden ser por empresa, es decir, de todos los trabajadores de todas las áreas de la misma empresa, y el sindicato vela por los derechos de todos allí. Puede ser por industria o rama de actividad económica, que no solamente van a, digamos, trabajamos en una empresa textil, entonces no solamente me va a abarcar a mí como empleador, como empleado de una empresa X, sino a todas las empresas textiles que están dentro de la región pueden hacer parte de ese sindicato. A nivel gremial, todas las personas que tengan la misma profesión dentro de la región pueden hacer parte de ese sindicato, como por ejemplo el sindicato de docentes, el sindicato de enfermeras, de doctores, esos pueden ser parte de los sindicatos gremiales. Y sindicatos de oficios varios, que es el que hay por regiones, pero sindicatos en los que abarcan todas las profesiones. Entonces pueden haber de la construcción, del sector de la salud, de la educación, de muchos otros contextos pueden hacer parte de un mismo sindicato. Como les decía, los sindicatos son los encargados como tal de velar porque esos derechos se cumplan. Y esos derechos, ellos están enfocados a defender principalmente lo que son los salarios, el tiempo de trabajo de, valga la redundancia, de un trabajador, la formación y la capacitación del personal. Recordemos que cada empresa está obligada a generar capacitaciones a sus empleados, todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo y la igualdad de trato. Esto tiene que ver con el clima laboral dentro de la empresa. Entonces, ¿qué se hace? Los sindicatos buscan es precisamente negociar esos 5 puntos para que el trabajador siempre se vea beneficiado. Ejemplo claro, los salarios. Hemos visto que siempre a comienzo de año está la discusión entre las empresas, los trabajadores, en este caso los sindicatos como representación de esos trabajadores, y el gobierno discutiendo cuál va a ser ese aumento del salario mínimo legal vigente para cada año. Esta parte de los salarios es parte de la discusión, parte de la defensa que hacen los sindicatos para que pues, los trabajadores tengan un salario más digno cada año. El tiempo de trabajo también tiene que ver mucho con los sindicatos para que se respeten las 8 horas diarias, el máximo de horas a la semana, y aquí también abarca lo que son los aprendices, que de acuerdo a la etapa que se encuentre el aprendiz, es decir, de etapa de edad o etapa para las mujeres si están en la etapa gestacional, pues hay unos tiempos limitados para cada uno de esos procesos y pues el ideal es que se lleguen a cumplir. La formación y capacitación profesional, que haya capacitación, no solamente del área de recursos humanos, sino de cualquier área que tenga que ver con la ejecución del trabajo y se le permita al trabajador poder hacer carrera, es decir, ascender dentro de la misma empresa. Seguridad y salud en el trabajo, todo lo que tiene que ver precisamente con la seguridad del trabajador en la ejecución de su trabajo, sin importar el cargo que esté desempeñando. Y la parte de bienestar laboral, que tiene que ver con la igualdad del trato a todas las personas, que nadie sea minimizado dentro de un contexto laboral sin una razón alguna o aparente. ¿Vamos claros hasta acá, cierto, chicas? Listo, entonces, dentro de los sindicatos, como ya sabemos que pueden realizar, las actividades o los niveles de negociación tienen que ver mucho, están muy relacionados con el tipo de sindicato que se genere. Recordemos que en esta imagen, esta diapositiva les decía que los sindicatos pueden existir por empresa, por industria, gremiales y de oficios varios. En cuanto al nivel de negociación es exactamente igual. A nivel de empresa, es decir, los trabajadores dan la información al sindicato de cuáles son los derechos que están siendo vulnerados y el sindicato se reúne directamente con la empresa para mediar la situación y encontrar una solución viable para las dos partes, tanto para el trabajador como para el empleado, frente a esa vulneración de derechos. Lo mismo pasa con rama de actividad y por gremio. Entonces, de acuerdo al tipo de sindicato que se genere, pues asimismo es el nivel de negociación que ellos van a tener. Esta etapa de negociación, es decir, cuando el sindicato entra a mediar la situación con las empresas frente a esa vulneración de derechos laborales, tiene como tal una etapa de negociación directa, hasta el momento en que se pueden llegar a generar huelgas
porque no se han cumplido como tal o no se han restituido esos derechos que fueron vulnerados. Entonces, esta etapa de la negociación colectiva inicia precisamente con la vulneración de un derecho, ya sea a un solo trabajador, a un gremio, a varios trabajadores. Entonces, cuando está la vulneración de esos derechos, la persona, el trabajador o los trabajadores se acercan al sindicato, presentan el manifiesto de cuáles son esos derechos que están siendo vulnerados y el sindicato prepara como un listado de posibles soluciones de alternativas y empieza a negociar, hacen una negociación directa, es decir, hace un pliego de reclamos, un pliego de solicitud a la empresa directamente frente a los derechos que están siendo vulnerados. En esta negociación directa pueden pasar dos cosas: que se presente una conciliación, es decir, la empresa acceda a los requerimientos que trae como tal el sindicato y se firme el acuerdo y se restituya como tal ese derecho que ha sido vulnerado. Si es así, hasta ahí termina la negociación colectiva porque ya se está resarciendo el daño realizado. Pero si la empresa no quiere conciliar, la empresa dice que ese pliego de reclamos que trae el sindicato no es justo, que no los beneficia, pueden suceder dos cosas. Una, cuando sucede esta situación, el sindicato está obligado a dar esta respuesta a los trabajadores, a los que están siendo vulnerados. Esos trabajadores pueden decidir hacer dos cosas. Una, terminar la solicitud, dejarla ahí porque no hubo una respuesta favorable para ellos, o llegar a hacer una huelga o arbitraje para exigir, hacer presión a la empresa y que la empresa como tal cumpla con esas condiciones que ellos han propuesto para que se recupere como tal esa vulneración de derechos que fue generada por la empresa. Esta huelga tiene un tiempo determinado de duración. ¿Qué sucede? Las huelgas pueden ser de todo tipo también y como tal llegan a un punto en que se tienen que sí o sí solucionar. Si bien es cierto, las huelgas sirven para generar presión en las empresas, llega un punto en que si no hay una conciliación directa con la empresa, es el gobierno el que entra a mediar la situación. Es decir, este tercer personaje que al comienzo les mencioné que era importante tener en cuenta dentro del contexto laboral, entra a revisar la situación, saber qué fue lo que pasó y asimismo tomar decisiones que beneficien tanto a la empresa como al trabajador y así terminar no solamente la huelga, sino la negociación colectiva. Entonces, esa negociación colectiva puede llegar al punto de conciliación de una manera rápida, como se puede llegar a extender haciendo una huelga en caso tal que la empresa no quiera acceder al pliego de peticiones del sindicato. Entonces, ¿claros hasta ahí o hay preguntas, chicas? No, señora Clara. Listo. Luisa y Juliana están por ahí. Listo, Juliana. Sí, Luisa. Bueno, creo que no. Chicas, dejo a su disposición. Bueno, las siguientes evidencias nos dice como tal que hay que hacer. Bueno, este foro ya lo habíamos hablado. Me corro esto de acá. Para el resultado de aprendizaje número 2 hay 4 evidencias. Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, que es el que vamos a realizar para validar el resultado, y 3 evidencias más. El foro, recordemos que se diligencia lo mismo que hagamos del resultado de aprendizaje número 4, y con este mismo informe vamos a validar el gráfico de negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. ¿Qué nos dice la guía frente al informe de trabajo decente y ciudadanía laboral? Vamos a buscarlo por acá. Entonces, como tal, está dentro de la página 10 y nos dice que hay que responder como tal estas preguntas. ¿Qué es trabajo decente? ¿Cuáles son los principios de trabajo decente? ¿Cómo definiría trabajo digno? ¿Por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción de trabajo decente? ¿Cómo influye la falta de trabajo, pobreza, la violencia y la falta de desarrollo? Explique la respuesta. Y lo mismo con un montón de preguntas que hay acá. Mi propuesta para desarrollar esa segunda actividad que vamos a hacer es a través de un quizzes, una actividad interactiva, y pues las requiero que estén todas pues para poderlo desarrollar y pues que puedan validar todos esa evidencia. Entonces, lo que les voy a preguntar a continuación es precisamente eso. ¿Hacemos el quizzes ya
pues dado que pues hicimos ya la explicación de la temática, y pues están activas en este momento solo Catherine y Juliana, o lo dejamos para la siguiente sesión para que pues todos estén activos o se puedan conectar más compañeros y pues hayan muchas más personas ya con esa evidencia realizada. Ustedes me dirán, ¿lo hacemos ahora o lo dejamos para la siguiente clase? ¿Qué dicen, chicos? Pues, profe, por mí se puede ahora, pero no sé qué piensan las demás compañeras que están en este momento conectadas. Juliana, ¿qué dices? Juliana dice que ahora, listo. Bueno, vamos a realizar entonces con ustedes dos. Luisa no está respondiendo. El ideal es que pues que ustedes si tienen contacto o con mayor comunicación con sus compañeros, les comuniquen que estamos desarrollando las actividades dentro de la misma sesión para que en la siguiente pues se conecten y pues podamos desarrollar las otras actividades a la par. Igual, yo voy a destinar una sesión adicional para aquellas personas que pues no se conectaron, por ejemplo, en el día de hoy y poder activarles estas evidencias bajo estos otros formatos y pues que puedan cumplir con las mismas. El ideal es ayudarles a que pues puedan entregar todo a tiempo y que las podamos desarrollar dentro de la sesión. Así pues ustedes no se ven cargados de trabajos adicionales, sino que ya saben que dentro de la sesión la estamos haciendo y pues de una vez la cargan al sistema. Entonces voy a compartirles el quizzes, denme un segundito, lo busco por acá y lo vamos desarrollando. Listo, ahí ven, por acá. Se los voy a compartir acá por el chat para que ustedes puedan ingresar. ¿Listo? Entonces ahí les copié. Él les va a pedir un código de acceso, está aquí en la plataforma, o si quieren ingresar desde el celular, copian este QR para que puedan pues, ingresar. Me avisan si tal vez tienen alguna dificultad para poder ingresar. Listo, Catherine ya entró. Ok, dice ya entró Juliana. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Yo les leo las preguntas y ustedes van generando las respuestas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es trabajo decente? A, factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. B, desarrollo de una actividad sin discriminación de cualquier tipo. C, permite el desarrollo personal y profesional. O D, todas las anteriores. ¿Cuál creen que es? Ok, contestó primero Juliana, muy bien. Listo, vamos a mirar acá. Bueno, contestaron la B y todas las anteriores. Aquí la respuesta es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque teniendo un trabajo decente, pues podemos alcanzar esa globalización reduciendo la pobreza, nos ayuda a tener actividades sin discriminaciones y nos permite desarrollarnos no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal.
Por ende, aquí la respuesta correcta era de todas las anteriores. Damos la siguiente. Dice, ¿cuáles son los principios del trabajo decente? A, libertad de asociación y libertad sindical, la eliminación de la discriminación en materia de empleo. B, la fomentación de la economía informal, un entorno de trabajo seguro y saludable. C, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación efectiva del trabajo infantil. O D, A y C son correctas. ¿Cuál creen? Esto hace parte de lo primero que les expliqué frente a los principios que tiene la OIT para los derechos fundamentales del trabajo. Nos falta Juliana. Listo, vamos a ver. Dice acá, efectivamente los dos contestaron la C. La C es parte de la respuesta. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de los principios del trabajo decente, estamos hablando de que hay 4 principios fundamentales. El de la A, que dice la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, libertad de asociación y libertad sindical, es parte de esos principios, como también lo es la eliminación del trabajo forzoso y la eliminación efectiva del trabajo infantil. Aquí la respuesta era la A y la C, es decir, ustedes tuvieron media respuesta acertada frente a esa pregunta. Vamos con la siguiente. ¿Cómo definiría trabajo digno? A, genera un ingreso justo y proporciona seguridad social y salud en el trabajo. B, promueve las libertades fundamentales de los trabajadores. C, permite a las personas desarrollar plenamente sus habilidades y contribuir al bienestar común. O D, todas las anteriores. Vamos a ver. Aquí efectivamente son todas las anteriores. Recordemos que cuando hablamos de trabajo digno, no solamente estamos hablando de que haya un buen pago en el mismo, sino de que también tengamos esa seguridad social y salud en el trabajo, todos los implementos para poder trabajar bien en ese puesto de trabajo, que tengamos libertad y derechos fundamentales en los mismos y precisamente que podamos desarrollar nuestras habilidades no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Por ende, aquí eran todas las anteriores. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo? A, identificación del trabajador y el empleador, fecha de inicio, fecha fin. B, compromisos por parte del empleado y del empleador y horarios de labor. C, obligaciones y prohibiciones del trabajador. D, prestación de servicio, subordinación y remuneración. ¿Cuál de ellos ustedes creen que son esos elementos? Juliana, nos faltas tú. Vamos a mirar. Bueno, Juliana lleva mayor puntuación, muy bien. Bueno, aquí hubo 2 tipos de respuesta. Bueno, cuando hablamos de elementos de un contrato de trabajo, es decir, aquellos que a nivel legal me permitan demostrar que hubo o que hay una relación de trabajo,
así no tengamos un contrato laboral escrito. Recordemos que muchos años atrás solamente los contratos eran de palabra, de boca, de voz a voz. Entonces, teniendo en cuenta esos tres elementos, podemos demostrar ante cualquier tipo de contrato que tenemos una relación laboral y que se deben respetar esos derechos laborales que tenemos cada uno de nosotros. Si nosotros hablamos de identificación del trabajador y del empleador, fecha inicio, fecha fin, estamos hablando parte de las cláusulas o de la información que debe llevar un contrato de trabajo. Pero como tal, esto no nos da la garantía legal de decir que existe un contrato de trabajo, es decir, que hay una prestación de un servicio. Cuando hablamos de compromisos por parte del empleado, del empleador y horarios de labor, también nos está hablando como de los requisitos o los requerimientos que nos va a llevar a la ejecución de la actividad, más no nos garantiza que haya una relación laboral. Lo que sí nos garantiza que hay una relación laboral es la número D, la última. Prestación del servicio, es decir, quien ejecuta como tal la actividad, subordinación y remuneración. Prestación del servicio, es decir, hay una actividad por desarrollar. Subordinación, hay alguien que nos está mandando a realizar esa actividad, es decir, alguien figura como empleador y alguien figura como empleado. Y una remuneración, lo que yo les hablaba al inicio de esta sesión, que el ideal es que el pago que se le realice al empleado sea siempre 100% económico, porque si se le paga en especie a la persona, pues esta persona no va a poder satisfacer sus necesidades básicas primarias, y pues el ideal es que con un contrato de trabajo o con la realización de un trabajo, esta persona pues pueda satisfacer esas necesidades. Entonces, para que haya un contrato de trabajo, para poderlo demostrar legalmente, tiene que haber prestación de servicio, subordinación y remuneración. Para que sean reconocidos los derechos laborales, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito, verdadero o falso? Y lo acabo de mencionar. Vamos a ver, una de las dos que no me prestó atención. ¿Por qué? Porque acabo de mencionarlo hace un momento. No es necesario tener un contrato de trabajo por escrito para poderlo hacer válido legalmente. Desde que hayan los tres elementos que hablábamos en la respuesta anterior, que es subordinación, la ejecución de un trabajo y una remuneración, con eso ya sabemos y podemos demostrar que hay una relación contractual. No necesariamente tienen que ser por escrito. Entonces, aquí la respuesta era falso. Vamos con la siguiente. ¿Cree usted que es posible pactar con su jefe el pago total de su salario en especie, es decir, con mercancías y no en dinero? ¿Verdadero o falso? Y también lo mencioné hace un momento. Vamos a ver. Exacto. Efectivamente es falso. ¿Por qué? Porque la persona necesita satisfacer sus necesidades básicas primarias y al momento en que se paga con mercancía o con especie, pues no se puede hacer el cumplimiento de esas necesidades. ¿Su jefe le puede cambiar las condiciones de su contrato de trabajo después de firmado? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Exacto, totalmente falso. ¿Qué sucede? Muchas veces en la realidad sí nos ha pasado que después de firmado el contrato, después de que ya estamos ejecutando una labor, nos cambian totalmente pues la actividad que vamos a hacer. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque precisamente por eso se pacta un contrato de trabajo, donde se deja establecido qué son las cosas que podemos, las que no podemos realizar y cuáles son las funciones a desarrollar. Si la empresa quiere cambiar las condiciones de trabajo, se tiene que firmar un documento denominado otro sí, y ahí en ese documento adjuntar las modificaciones que se quieran realizar.
Antes de que se realice ese documento llamado otro sí, la empresa no puede modificar las condiciones del contrato que ya se encuentra firmado. Entonces, aquí efectivamente la respuesta es falsa. Vamos con la penúltima pregunta. Nos dice cuáles son las prestaciones económicas y sociales a que tienen derecho, a que se tiene derecho con un contrato de trabajo. A, prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. B, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por parcial o permanente. C, pensión por invalidez, pensión por sobreviviente y auxilio funerario. O D, todas las anteriores. Vamos a ver. Ok, aquí la respuesta es todas las anteriores. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un contrato de trabajo, recordemos que lo mencionaba en la sesión, es muy importante que el trabajador pague lo que es la planilla de seguridad social, que incluye pago de EPS, pago de ARL y fondo de pensiones. Cuando una persona cuenta con un contrato de trabajo por prestación de servicios, es directamente la persona quien tiene que hacer el pago de estas entidades. Pero cuando la persona se encuentra por nómina, el pago lo realiza directamente la empresa. ¿Qué sucede? Todas estas sí son derechos que tiene como tal o beneficios que tiene la persona por tener un contrato de trabajo, por pagar esas tres entidades. Lo único que varía es quién hace la gestión frente a cada una de ellos. Ejemplo, cuando la persona está contratada por nómina directamente por la empresa, tiene efectivamente una prima de servicios, tiene unas cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones, porque son parte de aquellos elementos que tienen que ver con el contrato de nómina, de esas prestaciones, de esos beneficios que tiene este tipo de contratación. Subsidio por incapacidad temporal, indemnización por permanente o parcial está en cualquier tipo de contratación. ¿Qué sucede? Hay que tener en cuenta que si la persona está contratada por nómina, cuando ustedes tengan una incapacidad, un accidente, algo que genere como tal el pago de esa incapacidad o el descanso, digámoslo de esa manera, del trabajador durante ese tiempo, pues lo va a realizar o lo tramita directamente la empresa. Pero si la persona paga de manera independiente de su seguridad social, ese trámite lo tiene que hacer directamente la persona ante la EPS o ante el fondo de pensiones en su respectivo momento. ¿Qué sucede? Hay que tener en cuenta algo. Si nosotros tenemos una enfermedad, ya sea de origen común, un accidente o una situación que se presentó dentro de ese ambiente laboral que genere como tal incapacidad para la persona, debe tener en cuenta que del día 1 al 180, la incapacidad la paga la EPS a la que la persona se encuentra afiliada. Y pues el trámite lo tiene que realizar directamente la persona, o si está por nómina, pues lo realiza directamente la empresa. Si la enfermedad o la situación que tiene la persona se extiende en tiempo, es decir, esos 180 días no fueron suficientes para la recuperación de esta persona, a partir del día 181 al 540, la incapacidad la paga el fondo de pensiones. Cuando nosotros hacemos los aportes a pensión, dentro de ese aporte, dentro de ese porcentaje que nosotros le pagamos a ese fondo de pensiones, ellos destinan un porcentaje menor para esas incapacidades. Entonces, del día 181 al 540 lo paga el fondo de pensiones. ¿Qué sucede? Si la persona se extiende, si la persona definitivamente ya no tiene una cura, no puede continuar trabajando o requiere un poco más de tiempo de recuperación, del día 541 en adelante hasta que la persona lo necesite, vuelve a pagar las incapacidades, la EPS otra vez. Cuando la persona cumple los 540 días de incapacidad, ahí se tiene que empezar a realizar un trámite que se llama pensión por invalidez. Esa pensión por invalidez se tramita directamente con el fondo de pensiones. ¿Qué se tiene que hacer? Tienen que tener como tal ese historial médico de todas las incapacidades que ha tenido la persona, de lo que generó como tal las incapacidades, pasar toda esa documentación al fondo de pensiones
para que les hagan una valoración por pérdida de capacidad laboral y allí definir si la persona está en condiciones de continuar con su vida laboral o si por el contrario se tiene que pensionar de manera anticipada, pues por esa situación que no le permite continuar laborando. Pensión por sobrevivientes es la pensión que se refiere o que se pasa de manera inmediata, hay que hacer la gestión efectivamente, pero pasa de manera inmediata a las personas que estaban siendo protegidas por aquel que sí tenía la pensión. Es decir, yo como mamá estaba ya pagando mi pensión y ya la estoy como tal disfrutando, ¿cierto? Yo ya tengo mi pensión. Por X o Y circunstancias de la vida, fallecí. Si tengo hijos menores de edad, a esos hijos menores de edad pasa la pensión de sobreviviente, siempre y cuando se demuestre que pues era la persona que estaba como tal a mi cargo, o aquellos hijos que tienen como tal, hijos no, a las personas que demuestre que tienen una condición de discapacidad y que dependían económicamente de la persona que falleció. Entonces, esa pensión por sobreviviente aplica para hijos o personas con discapacidad que dependían de la persona que fallece. Y el auxilio funerario efectivamente hace parte del fondo de pensiones y pues es precisamente para cubrir todos esos gastos del sepelio y demás de la persona que estaba haciendo los aportes a pensión. Entonces aquí efectivamente la respuesta es todas las anteriores, todos son beneficios que tiene la contratación de trabajo, pero pues dependiendo el tipo de contrato que tengamos, el trámite lo podemos hacer nosotros mismos o ya son beneficios directos de la contratación por nómina. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles son los derechos laborales más vulnerados? A, salario justo, seguridad social. B, contratación y estabilidad. C, exceso de jornada y despidos injustificados. O D, A y B son correctas. Listo, vamos a mirar. Efectivamente, A y B son correctas. Lo que siempre se ha vulnerado más en todas las contrataciones es el salario justo. En algunas entidades ni siquiera hacen el pago de la seguridad social. La contratación y la estabilidad son factores que han afectado mucho la estabilidad económica de las personas. Entonces, por ende, aquí efectivamente la respuesta es la A y la B son correctas. Listo, entonces vamos a dar acá finalizado. Entonces, chicas, este pantallazo que les voy a pasar acá por el Teams es el que ustedes van a subir como evidencia de que realizaron la actividad. Entonces, este pantallazo ustedes lo van a subir en la plataforma, exactamente aquí en las actividades del resultado de aprendizaje número 2. ¿Qué actividades? Informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Van a validar con él gráficos sobre la negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. Entonces, resultado de aprendizaje número 2 lo validamos con esta primera y lo volvemos a cargar en negociación colectiva e infografía sobre la huelga. ¿Tienen preguntas sobre esa actividad, chicas? O sea que solo con este pantallazo ya tenemos hechas actividades. Ya tienen hecha la actividad, correcto. Sí, porque incluimos todas las preguntas que trae la guía y lo realizamos de una manera dinámica que fue retroalimentada y pues ya ustedes lo tienen allí desarrollado. No, esas no se desarrollan. Recordemos que dijimos que íbamos a desarrollar una actividad por resultado de aprendizaje para que fuera más fácil la entrega y pues dado que ustedes tienen prácticamente un mes
para entregar todas las actividades de todas las competencias, pues hablamos entre todos los instructores de tratar de reducir la entrega, de que fueran las más representativas y pues hacerlo de una manera muy dinámica, que pues ustedes puedan entregar todo a tiempo y pues puedan pasar. Tengo entendido que son más o menos 30 aprendices los que están en este momento dentro de la fase y pues el ideal es que esos mismos 30 aprendices pasen a etapa productiva. Entonces se hace la explicación de la temática, se hace algo dinámico que ustedes puedan entender, que puedan participar y pues que efectivamente sirva para entregar de una vez la evidencia. Entonces, con este pantallazo que ustedes tienen ahí, validamos ya las actividades de este segundo resultado de aprendizaje. Informe, gráfico sobre negociación colectiva y la infografía sobre la huelga. ¿Listo, chicas? ¿Preguntas que tengan hasta acá? No, señora, genial, que sea así como tan rápido. Sí, pues la idea no es esclavizarlos a ustedes a que tengan que hacer un montón de evidencias que pues realmente no vaya a haber un aprendizaje significativo, sino pues se toman las principales, las que creemos que son como las que generan un mayor conocimiento, mayor concientización sobre el tema y pues que ustedes puedan cumplir, porque el ideal es eso, no dejarlos a ustedes encerrados con tantas evidencias, sino que sean que fluyan las actividades. Frente a la pregunta de Juliana, el ideal es que nos veamos todos los miércoles. El siguiente miércoles, si nos alcanza el tiempo, el ideal es trabajar los otros 2 resultados de aprendizaje con las otras 2 evidencias. Y ahí sí empezamos a trabajar el siguiente miércoles las actividades de la competencia Enrique Lowe, la de promover. Y ya al final dejar un espacio para que los aprendices que no se han conectado, que no han podido desarrollar las actividades, pues asimismo tengan también la oportunidad de desarrollarlas y pues que no se tengan que pegar a lo que dice estrictamente la guía en el desarrollo de las mismas. ¿Lista? Sí, se van a hacer exactamente, van a ser similares, van a ser así dinámicas que la podamos hacer dentro de la misma clase y pues que ustedes puedan cargarlas. Por eso es importante, chicas, que ustedes hablen con sus compañeros para que se puedan conectar a las sesiones y pues que puedan tener de una vez el desarrollo de las evidencias. Listo, entonces en un momento les voy a enviar por el grupo de WhatsApp el documento para desarrollar el taller, es decir, donde vienen lo de las regiones. Ahí ustedes van a hacer, ya les había explicado, las actividades económicas más importantes de la región, qué predomina, qué tipo de trabajo predomina dentro de la región, si es trabajo formal o trabajo informal, y la definición de cada uno de los conceptos que vienen allí. Ustedes escogen una sola región a trabajar y sobre esa región es la que desarrollan la evidencia y la cargan en la plataforma. ¿Listo? Ahí están 6 páginas de 6 regiones diferentes, pero pues ustedes escogen una sola sobre la cual van a trabajar. Listo, chicas, entonces si no hay más preguntas, yo creo que vamos a cerrar a este punto la sesión. Nos volvemos a encontrar dentro de 8 días a la misma hora, a las 8 de la noche, para que pues podamos continuar con las demás evidencias de la competencia. Listo, chicas, muchas gracias por su atención, por la participación y que tengan una feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Feliz noche para todos. Vale, que descansen, que estén bien.